y ahí describe cómo son, digamos, y cómo a partir de una sustitución se puedan resolver. Para el práctico 3 se resuelven con un tipo de sustitución y después en el práctico 4 se van a ver cómo se resuelven con otro tipo de sustitución. Eso respecto de las ecuaciones de Cauchy-Euler que aparecen en el práctico 3. Y después tenemos ecuaciones diferenciales de segundo orden con términos de desforzamiento discontinuo, y algo parecido a lo que habíamos visto para ecuaciones de primer orden. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos el lado derecho de la ecuación diferencial o alguno de los coeficientes con alguna discontinuidad, que era una función por tramos. Bueno, acá en este caso, cuando la ecuación es de segundo orden, el problema se va a resolver de una manera parecida, y como ejemplo de eso, pueden remitirse también al texto de Nagel, a la sección 4.5. Ahí en los ejercicios de la sección 4.5 al final está explicado cómo se resuelve eso. Porque ambos tipos de ejercicios aparecen en el práctico. De cualquier manera, lo pueden consultar en la clase de práctica. Bien. No sé si hay alguna consulta, algo que quisieran preguntar antes de comenzar. No, profe. Bueno. Entonces comenzamos. Por un momento. Bueno, la clase de hoy les comento que va a ser bastante más corta porque solo nos queda presentar el método de coeficientes indeterminados, el método de variación de parámetros. Así que básicamente nos va a llevar pocos minutos. Bien. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, vamos a comenzar con esta tercera parte del tema de ecuaciones lineales de segundo orden, con algo que nos había quedado pendiente justamente de la clase anterior, que es el método de variación de parámetros. Lo que vimos en la clase anterior, la última parte, fue justamente el método de coeficientes indeterminados. Y bueno, ¿para qué nos servía ese método de coeficientes indeterminados? Bueno, era para plantear una solución particular de una ecuación no homogénea, con coeficientes constantes. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Bueno, porque recuerden ustedes, si queremos resolver una ecuación no homogénea, estamos buscando la solución general, y a partir del teorema también que vimos en clase, la solución de la ecuación no homogénea, la solución general, va a estar dada por la suma de una solución particular de la ecuación no homogénea más la solución general de la ecuación homogénea asociada. Y bueno, ¿cómo se hallaba la solución general de la ecuación homogénea asociada? Bueno, básicamente, como es una ecuación de segundo orden igualada a cero, con coeficientes constantes, estamos hablando, lo que hacíamos es plantear la ecuación auxiliar, calcular las raíces, ¿sí? Y ahí básicamente ver en qué caso estábamos y así poder determinar la solución general. Eso porque estábamos hablando de coeficientes constantes. Aún así, el teorema que dice que la solución general de una ecuación no homogénea está dada por la suma de una solución particular más la solución general de la ecuación homogénea, es válido también cuando tenemos coeficientes variables. Lo que no es válido es aplicar el método de coeficientes indeterminados cuando los coeficientes son variables. Y además, recuerden ustedes, ¿sí?, del método, que las formas de no homogeneidades y las formas que tiene la función del lado derecho de la ecuación no homogénea son formas muy particulares. Recuerden ustedes que son productos de polinomios por funciones exponenciales o bien polinomios combinados, estamos con funciones seno y coseno, ¿sí? No son cualquier tipo de función. Después más adelante vamos a ver que, más adelante se va con el método de variación de parámetros, vamos a ver que es un método un poco más general porque se puede aplicar para plantear una solución particular de la ecuación no homogénea, y para el caso donde el lado derecho tiene otro tipo de no homogeneidades, un poco más generales, y además este método sí es válido cuando la ecuación
tiene sus coeficientes variables. Bien, entonces vamos a introducir el método. Bueno, los contenidos previos necesarios, bueno, justamente lo que hemos visto hasta ahora de ecuaciones lineales de segundo orden, es decir, ecuaciones lineales homogéneas, la solución general, que se planteaba, recuerden ustedes, como combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. Bueno, ecuaciones lineales no homogéneas, la solución general y el principio de superposición que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, bueno, para comenzar vamos a considerar entonces la ecuación lineal de segundo orden no homogénea. Sabemos que está en esta forma. Hacemos la aclaración que la variable independiente es x, porque recuerden que la clase anterior habíamos trabajado con variable independiente t. Esto es porque, digamos, un poco introduciendo, bueno, temas y algunos ejercicios donde aparece otra variable independiente, y también porque el método de coeficientes indeterminados que, digamos, estamos siguiendo, la tabla que estamos siguiendo, es la del texto de Nagel, que, bueno, que justamente considera la variable independiente t. Entonces, bueno, las consideraciones que que la función, el coeficiente a sub 2, a sub 1, a sub 0 y f de x al lado derecho, son funciones continuas de x en algún intervalo abierto. Y la forma canónica de la ecuación 1, que está dada, por supuesto, por la ecuación 2, donde el coeficiente p, q y f, bueno, son los coeficientes a sub 1, a sub 0 y f grande, ¿sí? Divididos todos ellos por a sub 2, que, bueno, van a ser funciones continuas en un intervalo i, y siempre en ese intervalo el coeficiente principal, a sub 2, tiene que ser distinto. Perdón, el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 2 tiene que ser distinto de 0 en todo el intervalo i. El método de variación de parámetros básicamente consiste en hallar una solución particular de la ecuación 2, y esa solución particular tiene una forma, entre comillas, muy particular, donde se propone que sea el producto de una función b1 por i1 más una función b2 por i2, donde i1 e i2 ¿sí? Es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada. ¿Estamos? Entonces, el procedimiento para el cálculo de funciones b1 y b2 lo vamos a ver enseguida. Denme un segundo, tengo que hacer una pequeña pausa. Enseguida estoy. Bien, bueno, disculpen. Entonces les comentaba que el método de variación de parámetros parte de la idea de que la solución particular que estamos buscando es una suma que va a estar dada por el producto de una función b1 por i1 más b2 por i2.
Y 1 y 2 son las soluciones linealmente independientes, ¿sí?, de la función, pero de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, como resumen del método, ¿sí?, el método tiene, por supuesto, una deducción. La deducción del método de variación de parámetros no es complicada, pero sí es bastante larga como para plantear, ¿sí? Cualquiera de ustedes que esté interesado la puede leer en el libro de Nagel, con el cuidado de que en el texto de Nagel la aclaración de que el método se puede usar para el caso de ecuaciones no homogéneas, o sea, no hace la aclaración que el método se pueda usar para ecuaciones no homogéneas con coeficientes variables, ¿sí? Lo que hace es presentarlo como que los coeficientes son constantes, o no lo aclara y recién lo aclara lo último, además que no trabaja directamente con la forma canónica. Si nosotros vamos a trabajar con la forma canónica, ¿por qué? Porque ahora los coeficientes son variables, así que si el A sub 2 pudiera valer 0, entonces vamos a estar en problemas. Por eso es que lo trabajamos con la forma canónica. Entonces, la deducción donde se trabaja con la ecuación no homogénea forma canónica, esa deducción está en el libro de Sill. Así que si están interesados la pueden ver ahí. Entonces, primero lo que se hace es hallar dos soluciones linealmente independientes, I1 y I2, de la ecuación homogénea asociada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, recuerden, igualamos a 0, y si los coeficientes son constantes, podemos usar la metodología que dimos. Si los coeficientes son variables y tenemos la ecuación homogénea, bueno, si tenemos suerte y la ecuación es una ecuación de Cauchy-Euler, podemos aplicar esa metodología. Ahora, si no tenemos suerte y no es de Cauchy-Euler, bueno, el gran problema es que, bueno, eso no va a pasar en el práctico 3, pero bueno, este nuevo problema se afronta a partir del planteo de soluciones con series de potencia. Entonces, bueno, vamos a considerar esta propuesta de solución particular, que va a ser B1 por I1 más B2 por I2, y vamos a calcular, o sea, I1 y I2, se supone que los hemos calculado, o tenemos una manera de saber. Y vamos a calcular B1 y B2 a partir de B1 de X, es la integral, que está del lado derecho, menos, con signo menos, multiplicado por I2, que es una de las dos soluciones LI de la ecuación homogénea, dividido el gaussiano de las funciones LI, I1 y 2. Bueno, y la función B2 es la integral del lado derecho de la ecuación homogénea, vamos, multiplicado por I1 sobre el gaussiano. Bueno, para terminar, sustituimos B1 y B2 en la expresión de la solución particular. ¿Qué es lo que estamos terminando? Estamos obteniendo una solución particular de la ecuación no homogénea. Y para terminar el problema, generalmente el problema es determinar la solución general de la ecuación no homogénea. Lo que se hace es, bueno, a esa solución particular se le suma la solución general de la ecuación homogénea. Entonces, bueno, como observación, dado que, digamos, se busca una solución particular de la ecuación no homogénea, las constantes de integración que aparecerían para B1 y B2 la vamos a considerar en particular 0, ¿sí?, por simplicidad, porque, bueno, no nos van a cambiar las cosas. Sí, lo que no podemos hacer es dejarla, es decir, dejar B1 y B2 y sumarle una constante arbitraria. Eso no puede quedar así porque estamos, reitero, estamos buscando una solución particular. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, entonces, a manera de ejemplo, vamos a hallar la solución general de la ecuación no homogénea de segundo orden, 4 por la derivada segunda más 36 por i, igual a la cosecante de 3x. Entonces, la solución, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que la pregunta ahora es hallar la solución general. Entonces, ¿qué estamos buscando? Primero, vamos a buscar, recordando que la solución general de una ecuación no homogénea, por el teorema que hemos visto, es la suma de una solución particular de la ecuación no homogénea más la solución general de la ecuación homogénea.
lo que podemos arrancar haciendo ahora es, bueno, como es una ecuación con coeficientes constantes, va a ser muy fácil de resolver la ecuación homogénea asociada. Pero primero, recordemos que estamos trabajando en nuestro método, vamos a necesitar pasar la ecuación diferencial a la forma canónica, más allá de que tenga coeficientes constantes. Bueno, la pasamos a la forma canónica y luego igualamos a 0 y ahí tenemos la ecuación homogénea asociada a la forma canónica. La ecuación auxiliar, ¿sí? Recuerden ustedes, bueno, es r cuadrado más 9, eso nos da 0, falta la derivada primera en la ecuación, así que por eso que tenemos dos términos en la ecuación auxiliar. Esta ecuación auxiliar, fíjense ustedes que tiene raíces complejas, 3i y menos 3i, eso por supuesto hay que plantearlo y resolverlo. Entonces, el conjunto fundamental de soluciones, es decir, coseno de 3x coseno de 3x y seno de 3x forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, de esta ecuación. ¿Estamos? Recuerden que este era el caso cuando las raíces son complejas conjugadas, entonces el conjunto fundamental tenía esta forma de solución general de la ecuación homogénea que está dada por la combinación lineal de estas dos funciones. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Ahora, sabemos entonces que I1 es el coseno de 3x y sabemos que I2 es el seno de 3x y que f de x, que es el lado derecho de la ecuación en forma canónica, es un cuarto por la cosecante de 3x. El browniano se calcula, digamos, con la fórmula de browniano, estamos I1 por la derivada de I2 menos I2 por la derivada de I1, planteamos, ¿sí? Y lo vamos sustituyendo lo que corresponde. Bueno, el coseno de 3x por el coseno de 3x es el coseno al cuadrado de 3x y algo parecido pasa con el segundo término, me queda el seno cuadrado, así que sacando factor común 3, resulta que es 3 por el, digamos, el coseno cuadrado de 3x más el seno cuadrado de 3x, por eso es que esa identidad trigonométrica es 1 y el browniano resulta ser constantemente 3. Está bien que sí sea, porque está bien que sea 3, por ejemplo, que sea un número distinto al 0, ¿está bien? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es la pregunta, profe? Claro, ¿por qué está bien que el browniano de I1 y 2 sea distinto de 0? ¿Eso es correcto? Porque I1 e I2 son linealmente independientes. Perfecto, sí, exactamente. Así tenía que ser porque forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Bueno, browniano vale 3. Bueno, ¿por qué estamos planteando lo que planteamos en estos dos renglones? Bueno, porque queremos aplicar las fórmulas para determinar B1 y B2. Y fíjense que en estas fórmulas interviene el browniano y tenemos que reconocer bien quién es I1 y 2 y quién es f de x. Planteamos entonces la fórmula para calcular B1, la integral, con mucho cuidado. Bueno, nos queda la integral de menos un cuarto por la cosecante de 3x seno de 3x. La cosecante, recuerden ustedes que es 1 sobre seno, por eso es que entre este paso y este paso, fíjense que aparece de alguna manera el seno en el determinador. Bueno, se simplifican y en definitiva la integral indefinida es menos un doceavo por x más una constante C1. Entonces, como vamos a considerar que C1 vale 0 porque buscamos una solución particular, entonces B1 va a ser menos un doceavo por x. Y ahora B2 se plantea con su fórmula correspondiente y bueno, con un poco de cuidado que ahora tenemos el coseno de 3x y bueno, la cosecante de nuevo, 1 sobre el seno, pero ahora, bueno, no se puede simplificar, pero bueno, coseno sobre seno, ¿qué función trigonométrica era? ¿Se acuerdan ustedes? La cotangente, claro. Bueno, y de tablas integrales, vamos a obtener la integral indefinida y vamos a ver que es el logaritmo natural del seno del seno, que va a estar en la tabla más una constante, y en particular ahora
la integral indefinida que buscamos es un 36avo por el logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x más una constante C2 que, bueno, la consideramos 0. Así que, resumiendo, la función B2 de x es un 36avos logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x. Bien. Entonces, una solución particular de la ecuación 4, es decir, de la ecuación no homogénea dada en forma canónica, ¿sí? Es justamente, de acuerdo a la formulita, es B1 y 1 más B2 y 2, mirando bien quién es cada una de estas funciones, cuál es, vamos a ver que una solución particular es menos un 12avo por x por el coseno de 3x más un 36avos por el logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3x por el seno de 3x. Es decir, coseno de 3x menos un 12avos es B1, coseno de 3x es I1, esta expresión es, dijimos, B2, y el seno de 3x, que es I2. Así que toda esa expresión es una solución particular de la ecuación 4. Y ahora, el resultado buscado, ¿sí? Lo que estábamos queriendo determinar, que era una solución general de la ecuación homogénea 3, de la ecuación no homogénea 3, lo que vamos a obtener ahora es una solución general de la ecuación no homogénea dada en forma canónica, ¿sí? Que va a ser, por lo tanto, la solución general de la ecuación 4 es C1 por el coseno de 3x más C2 por el seno de 3x, que todo esto es la solución general, estos dos primeros términos, de la ecuación homogénea asociada, que justamente recuerden ustedes, es lo que nos dice el teorema de cómo va a estar dada, cómo va a estar formada la solución general de una ecuación no homogénea. Y toda esta suma es una solución particular de la ecuación no homogénea, que es lo que habíamos determinado recién. Así que esta expresión es la solución general de la ecuación no homogénea dada en forma canónica. Entonces la pregunta, fíjense, planteamos dos preguntas, con afirmaciones además. El intervalo de validez de la solución general es I igual menos infinito a más infinito. Bueno, entonces yo les pregunto por qué. ¿Por qué es el intervalo de validez? Porque cuando el coeficiente que acompañaba a la I segunda pasaba dividiendo, era constante, entonces no era ninguna condición inicial, digamos. Claro, justamente. Como la ecuación original es una ecuación que tiene coeficientes constantes, si bien nosotros la llevamos a la forma canónica, toda solución que obtengamos para la forma canónica, resulta que al sustituirla en la ecuación original va a funcionar. ¿Estamos? Porque lo único que difiere la ecuación 4 de la ecuación 3 es en una constante distinta de 0. ¿Sí? En este caso es la constante 4. Y esa es justamente una de las propiedades que tienen las ecuaciones diferenciales, donde nosotros partimos de alguna ecuación diferencial y si la multiplicamos por algún tipo de constante real distinta de 0, las soluciones que vamos obteniendo no van cambiando. Siempre que los coeficientes, estemos hablando de coeficientes constantes, no van a cambiar. Y aun cuando no sean los coeficientes constantes, si multiplicamos, dividimos por constantes, entre todas esas ecuaciones, todas ellas van a tener el mismo conjunto de soluciones. Así que es por eso que, en principio, el intervalo de validez es el mismo que tenemos para la ecuación diferencial original, ¿sí? Porque tiene los coeficientes constantes, el lado derecho, digamos, en principio no tendría demasiado problema. Acá tenemos un problema, ¿sí? No. Acá está mal esto. Lo vamos a corregir. Sí. Está mal esto. Disculpen, hay un error. Porque la cosecante es 1 sobre el seno y va a tener problemas donde el seno de 3x sea igual a 0. Así que esta afirmación la vamos a corregir. Vamos a plantear un intervalo de validez, por ejemplo, que puede ser entre 0 abierto y pi, está bien, para la cosecante. Y entonces ahora la afirmación sería que
la validez de la solución general eligiendo ese intervalo va a ser de 0 a pi. Pero sí es cierto lo que dijimos recién, que no cambia la validez el intervalo de validez de la solución general dada para la ecuación no homogénea en forma canónica, no va a cambiar respecto de la ecuación original, porque difieren en una constante. Así que esto, recuerden que hay que cambiarlo porque tenemos un problema con el lado derecho de la ecuación dada en forma canónica y la ecuación original. Bien, eso se me pasó. Entonces, sí, la solución general de la ecuación 4, que también lo dijimos recién, es además la solución general de la ecuación 3 en el mismo intervalo y que vamos a corregir, está mal. Y bueno, la pregunta ¿por qué? Es porque lo hemos dicho recién. Entonces, reitero, esto que sucede donde el intervalo de validez es el mismo y la solución es la misma, en particular del intervalo de validez, sucede porque la ecuación original tiene coeficientes constantes. Si tuviera coeficientes variables, ahí ya no necesariamente van a tener el mismo intervalo de validez. Pero sí, es válido decir que para ese intervalo, digamos, si la ecuación diferencial no tuviera coeficientes constantes, fueran coeficientes variables, toda solución que obtengamos para la forma canónica en algún intervalo, en ese mismo intervalo va a ser válida la solución para la ecuación original. ¿Estamos? Pero a veces el intervalo de validez de la solución que se plantee para la forma canónica suele ser un intervalo más pequeño que el intervalo de validez que puede tener una solución en la ecuación original. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Bueno, sigue esta observación. Reitero que corregir este intervalo, ¿por qué? Porque la cosecante tendría problemas donde seno de x vale 0, porque es 1 sobre c. Bien. Entonces, sí. Buenos días. Ya. ¿Sabes que me confundí en una cosa? Este método solamente es para coeficientes constantes, ¿no? ¿O puede ser para coeficientes variables? Este coeficiente sirve para coeficientes constantes y coeficientes variables. Por eso ya cuando presentamos el método, si es para determinar una solución particular, fíjate que es la forma canónica de una ecuación dada con coeficientes variables. Ah, bien, profe. Gracias. Al comienzo. Bueno. Entonces, esto sería el método de variación de parámetros, que es un método un poco más general, porque ahora no tenemos restricciones respecto de la no homogeneidad en el lado derecho. Lo que sucede es que el método de coeficientes indeterminados que habíamos visto, siempre que los coeficientes sean constantes, funciona a veces un poco mejor, por el grado, mejor quiero decir, el grado de complejidad de cálculo, aunque parece mayor, a veces cuando planteamos estas integrales pueden llegar a ser un poco complicadas para algunas formas de no homogeneidad que sí se resuelven bien con el método de coeficientes indeterminados, siempre que sean constantes los coeficientes. Si son variables, no nos va a quedar otra que aplicar este método. Y recuerden ustedes que necesitamos conocer dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea. Para poder... Profe, sí. Las soluciones I1 e I2 son E elevado a la R por T, ¿no? Las soluciones I1 y I2 son E elevado a la R por T, pero cuidado, porque eso está sucediendo en ecuaciones de este tipo. Bueno, acá no, porque las raíces son complejas conjugadas, pero ese tipo de soluciones son cuando los coeficientes son constantes. Si son variables, bueno, bien podría aparecer otro tipo de solución. ¿Está bien? Para la ecuación homogénea. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, chicos, eso es lo que vamos a ver del método de variación de parámetros. Reitero, si ustedes quieren ver la deducción del método, la pueden estudiar y la pueden ver en el libro de Sill. Y en el libro de Nagel también, pero con el cuidado de que Nagel, en su deducción, llega, como no trabaja con la forma canónica, en estas integrales, ubica el coeficiente A en el denominador, porque necesita tener la función del lado derecho dividida por A
Por eso la coloca en el denominador. En cambio, el SIL, como trabaja con la forma canónica, ya esa división ya está realizada, si se quiere. Por eso toma la función de este ciclo. Bien. Respecto del método de variación de parámetros, es lo que vamos a ver ahora. Y, bueno, ecuaciones de Cauchy-Euler que van a aparecer en el trabajo práctico, lo van a ver después bien con PAME. Son estos dos ejemplos, las pueden ver del texto de Nagel, en la sección, al final de la sección 4.3, que lo tenemos en los ejercicios, al final de la sección 4.3, ejercicio 38 y ejercicio 39, y también en el práctico 3 van a tener el ejercicio 22, que es una ecuación con término de forzamiento discontinuo. Así que en ese caso también van a poder ver un ejemplo, porque se resuelve de manera muy parecida a la forma de resolución que habíamos presentado para ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Se trabajan, en este caso, el intervalo 0pi, y luego para t mayor a pi, de manera muy parecida, y un ejemplo lo pueden encontrar en el texto de Nagel al final de la sección 4.5. A ver, llegamos. Ahí tenemos un ejemplo que es el ejercicio 41 y nos cuenta la manera en la cual se aborda la resolución de estos problemas. Bueno, como recomendación de lectura, nosotros no hemos presentado aplicaciones, en este caso, de ecuaciones de segundo orden, pero sí se recomienda que ustedes puedan ver la sección 4.1. Estamos ahora, una vez que ustedes finalicen el práctico y que de alguna manera tengan un poco más aprendido cómo funcionan las ecuaciones lineales de segundo orden, puedan abordar el estudio del problema del oscilador masa-resorte y ver cómo se comportan las soluciones. Y, bueno, primero ver cómo es el modelo conceptual, de por qué tenemos esta ecuación diferencial, y después ver cómo se van a comportar las soluciones de acuerdo a cómo varían los coeficientes y demás cuestiones que suceden con este problema. Así que eso es como recomendación. Bien. Profe, sí. Otra consulta. Me había metido ayer al Drive, donde están las clases de teoría grabada. ¿Van a subir las que faltan? Sí, las voy a subir. Sí. Me faltaron grabar 2, digamos, pero las voy a ir subiendo. Estoy un poquito... Me atrasé. Bueno. Sí. Sí. Está bien, la idea profe, es seguirla subiendo. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, terminamos entonces con la clase de hoy. En la próxima clase vamos a... Bueno, ahí estaba... La próxima clase vamos a comenzar ya con el tema de series de potencia, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ver resolución de ecuaciones diferenciales con series de potencia. Ese tema nos va a llevar a 3 semanas, así que por eso hay que tomarlo con tiempo. O sea, así que el jueves es el parcial, pero bueno, ya hay que aprovechar el tiempo y comenzamos con una introducción el martes que viene y seguimos vamos a necesitar bastante tiempo. Ese tema es bastante más complicado que lo que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, siempre la sugerencia es tratar de agarrarlo de tomarlo con tiempo, que se tomen su tiempo para estudiarlo. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra... Sí. Claro, sí, porque ahora ya pueden terminar de resolver todo el trabajo práctico 3. Bueno, nos vemos entonces. Buenísimo, profe. Nos vemos. Que tengan buena semana. Chao. Adiós. Chao, profe. Adiós. Muchas gracias.